Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 20. Arco de la diplomacia sesgada. Tokiwa ha sido la mejor amiga de Shizuka desde sus primeros días en la Academia Ninja de Nadeshiko. Había estado con el líder de la aldea en todos sus problemas, sirviendo no solo como su asistente y consejera, sino también como el apoyo que Shizuka necesitaba cuando se enfrentaba a las voluntades del Consejo de Ancianos y las relaciones exteriores. Estaban en el mismo equipo en sus días de genin, y aunque el líder anterior no le había enseñado a Tokiwa, hizo un esfuerzo por mantenerse cerca de la fuerza de Shizuka a través del trabajo duro. Pero Tokiwa le había fallado a Shizuka en su momento más crucial, un momento del que Tokiwa se arrepintió cuando su amiga encontró el amor, y la consiguiente muerte de ese amor que iba en contra de las reglas del pueblo. En ese momento, Tokiwa había advertido a Shizuka sobre lo que estaba haciendo, pero no ayudó a Shizuka. Quizás eso había distanciado un poco la relación entre ellas, pero se había ido arreglando. Tokiwa hizo el mismo esfuerzo que hizo en el entrenamiento para tratar de mantener su amistad. Luego llegó a Inzo Algon, y Shizuka comenzó a actuar de manera diferente. No se notó al principio, pero Tokiwa comenzó a observar una diferencia en el comportamiento aquí y allá. Cada momento se intensificaba cuando el hombre, que sería el esposo de Shizuka y se convirtió en el esposo de Shizuka, hizo algo que los sorprendió. Era como si Ainz estuviera sacando a la antigua Shizuka, la Shizuka de antes de conocer a su amado, antes de su supuesto asesinato por parte de los ancianos. La Shizuka de la que Tokiwa era mejor amiga. Sintió un poco de envidia por eso, pero no dejaría que la molestara. Fue algo bueno, y aunque ella misma no pudo hacerlo, Tokiwa sintió que era un cambio en la dirección correcta. Por supuesto, Lorains era un individuo misterioso, y Tokiwa pudo haber ido a espaldas de su amiga al investigarlo, aunque asumió que él tenía en mente el mejor interés de la aldea por las conversaciones que tuvo con él. Era mejor prevenir que curar. Solo que esa era una perspectiva difícil. Sus investigaciones en los gremios de comerciantes habían resultado infructuosas, quizás en parte debido a su alcance limitado, pero él no existía en lo que a sus fuentes se refería. Tal vez, Lorains era muy hábil para cubrir sus huellas, o podría haber trabajado bajo diferentes alias. Pero alguien de su habilidad y herramientas únicas no debería haber pasado desapercibido por un periodo tan largo que su edad registrada implicaba cuando llegó por primera vez y proporcionó dichos registros al ingresar a la aldea. Es casi como si hubiera aparecido de la nada. Bueno, las comunidades aisladas y las aldeas secretas no eran desconocidas en el mundo ninja, y muchas se habían levantado y caído en la oscuridad. Tokiwa fue sacada de sus pensamientos por la llegada de una kunoichi a la oficina, uno que reconoció como una de las patrullas actuales de la aldea. ¿Hay algún problema, kunoichi? Algunos de los refugiados habían intentado ingresar a la torre delantera de Lorains, respondió la kunoichi, de pie frente al escritorio mientras hablaba. Los que estaban allí apostados no los refutaron. Tokiwa cuestionó, sin estar segura del problema, aunque la torre creada por el Jutsu de Lorains era una construcción espectacular, todavía era solo un edificio, aunque servía como una posición defendible y un cuartel. Solo teníamos una kunoichi en la estación en ese momento, pero estaban abrumados por otros. Respondió ella. Tokiwa asintió, carecían de la mano de obra para poner tantas kunoichis de guardia, estaban repartidas por la aldea y los campos de refugiados, sin mencionar a las que estaban en una misión. Aún así, no había nada de valor dentro de la torre que no fueran muebles pesados o decoración estancada. Tokiwa cuestionó. Bueno, ¿no fue un gran incidente? Fueron asaltados por estatuas de piedra viva, dijo la kunoichi. ¿Un ninjutsu de tierra? Ella inquirió. No lo sabemos, los refugiados en cuestión estaban incapacitados, cuando la kunoichi en la estación los alcanzó, las estatuas vivientes se retiraron a su posición original y volvieron a estar inanimadas, explicó la mensajera. Mi teoría es que Lorains podría haber establecido esas defensas. Solo aleja a los refugiados de la torre y a los lobos, dijo Tokiwa. Trataré de asignar otro equipo al servicio de refugiados cuando pueda como una medida temporal hasta que Lady Shizuka regrese. Como órdenes. La kunoichi se inclinó y salió de la oficina. Entonces, otro problema para agregar a la pila relacionado con Lorains.
Otra kunoichi entró, luciendo un poco desaliñada, con una carta en su mano. Lady Tokiwa, ha llegado una carta diplomática de la aldea de la hoja oculta. Tokiwa se dio una palmada en la cara. Por supuesto, ahora elegiría llegar sin la presencia de Lady Shizuka o Lorains, y eso era algo a lo que ella no tenía la autoridad para responder. Y en el momento justo, uno de los ancianos entró en la oficina. Tokiwa lo reconoció como el anciano de Asuntos Exteriores. Pero para sus ojos, era otro oponente problemático a la posición de Lady Shizuka como líder de la aldea. Ciertamente no es una coincidencia que el anciano aparezca justo cuando llegó esta carta. «Anciano, ¿qué puedo hacer por ti?», preguntó Tokiwa mientras tomaba la carta de la kunoichi que había entrado recientemente. El anciano caminó con un paso extraño, pero permaneció orgullosamente majestuoso en su porte, acercándose al escritorio. «La respuesta diplomática de Konohagakure está relacionada con mi posición», dijo. «Y con la ausencia de nuestros líderes en Kirigakure, es mi responsabilidad ocuparme de este asunto». Tokiwa se mordió el labio, sin tener tanto tacto como Shizuka o Ainz para ocultar sus emociones detrás de una máscara profesional. La interacción con otra aldea ninja debe estar estrictamente restringida a los ojos del líder de la aldea, incluso en caso de su ausencia. Especialmente en lo que respecta a uno de los 5 grandes. El anciano levantó una ceja, sin esperar la refutación de Tokiwa. «Parece que recientemente te creció la columna vertebral, Tokiwa». «Soy leal al líder de Nadeshiko, no a su consejo», respondió Tokiwa como debería serlo una kunoichi. Ella había sido demasiado subordinada a los caprichos del consejo. Gran parte de las kunoichi de Nadeshiko estaban bajo su control, pero ese control ha sido desafiado con el matrimonio entre Shizuka y Ainz. Con ese evento, el desafío a la autoridad de Shizuka había cambiado y la principal excusa de su relación amorosa anterior ahora se desvanecía con este seguimiento de la ley tradicional y cultural. No es que Tokiwa hubiera estado en contra del matrimonio de Shizuka con su amante anterior, pero era solo un hecho. Sí, como debe ser. El anciano de Asuntos Exteriores no discutió sus palabras, aunque había un tono ligeramente molesto escondido en ellas. Pero esto no es algo que podamos retrasar con seguridad, especialmente dado nuestro reciente incidente que los involucró. Tokiwa frunció el ceño, aunque no era estrictamente confidencial, era información que debería haber mantenido con los labios apretados. Probablemente uno de los genin fue confrontado por los ancianos y soltó lo que sucedió, al menos, solo lo que sucedió sin el riesgo del estado de Jinchuriki. Esa información estaba fuertemente clasificada. «Bien, contactaré a Lorains», respondió Tokiwa, y comenzó a hurgar en un cajón debajo de ella. El anciano miró confundido. «¿Contactarlo? ¿No tomaría tiempo antes de que el halcón llegara allí?», dijo el anciano. «No exactamente», respondió Tokiwa, disfrutando con aire de suficiencia de que el anciano no lo supiera todo mientras sacaba un pergamino del cajón. «Solo un método privado de contacto bidireccional». Era uno de los pergaminos de mensajes no utilizados en la operación en el lago, que Shizuka había decidido mantener en su oficina como comunicación de emergencia instantánea. Ainz no lo desaprobó, aunque mencionó que tenían un suministro limitado. Tokiwa arrojó el objeto suavemente al aire, pronunciando su palabra de activación mientras el pergamino ardía en llamas azules en respuesta. «¿Mensaje, Lorains?», cuestionó, presionando 2 dedos en su sien derecha. Lorains respondió, su voz sonaba como si estuviera hablando directamente frente a ella. «Tokiwa, ¿hay algún problema en Nadeshiko?», cuestionó. «Ha llegado una carta diplomática de la aldea de la hoja oculta», explicó Tokiwa. «Y no tengo la autoridad para leer o responder en esta circunstancia». «Ya veo, necesitas contactar con Shizuka». Lorains respondió con un tarareo pensativo en el otro extremo de la llamada. «Un momento, me acercaré a ella en la habitación». ¿Habitación? ¿Estaban en la misma habitación? ¿Ellos lo hicieron? ¿Podrían tenerlos? ¿Lo harían pronto? Tokiwa negó con la cabeza, tratando de deshacerse de esos pensamientos. Ahora no era el momento de meterse esas cosas en la cabeza. Todavía estaba dando vueltas en sus pensamientos. ¿Por qué era tan difícil no pensar en ello? «Shizuka te da permiso para que me lo resumas, le informaré sobre lo que dices en voz alta», respondió Ainz.
Ah, cierto, Tokiwa casi se apresuró a abrir el rollo, el anciano la miraba fijamente con una ceja levantada, pero también escuchaba con atención. Dirigida a la líder de la aldea Nadeshiko, Lady Shizuka. La aldea oculta de la hoja, Konohagakure, y su líder, la quinta Hokage, Lady Tsunade, expresan sus cálidos saludos y el deseo de una relación beneficiosa entre ambas aldeas. Continuó. A la luz de los eventos confidenciales en los que los escuadrones militares de Konohagakure y Nadeshiko se encontraron en territorio bajo la supervisión de Nadeshiko en la Tierra del Agua, Konohagakure desea enviar un diplomático, con un equipo de seguridad que lo acompañe, a la aldea de Nadeshiko para discutir la información confidencial del evento mencionado anteriormente. Finalmente, Tokiwa terminó. Yo, la quinta Hokage, deseo sinceramente que nuestros dos pueblos trabajen juntos en este tema, ya que el movimiento reciente de una organización rebelde altamente peligrosa amenaza la seguridad de nuestros dos pueblos. Hubo una pausa, probablemente Ainz hablando con Shizuka sobre la carta. Sin embargo, el anciano habló. Aconsejo rechazar la carta, no hay ninguna consecuencia en negar al diplomático. Nos evitará tener que lidiar con la aldea de la hoja oculta ya que ya estamos preocupados y conectados con la aldea oculta de la niebla. Señor Ainz, dijo Tokiwa a través de mensaje. El anciano aconseja rechazar el deseo de Konohagakure de enviar un diplomático. Puedo ver las razones detrás de por qué él sugeriría eso, respondió Lord Ainz. Del mismo modo, Shizuka estuvo de acuerdo con ese consejo. Yo, sin embargo, pienso lo contrario. ¿Lo contrario? Preguntó Tokiwa. Estoy con el anciano Shizuka en esto, traer a Konoha a nuestros problemas es buscar más problemas. Si bien no son nuestros enemigos, tampoco son nuestros aliados y son rivales de Kirigakure. Esa es exactamente la razón por la que quiero que vengan a Nadeshiko, me adhiero al dicho, mantén a tus aliados cerca, y a tus enemigos más cerca, que debería ser más beneficioso para nosotros a largo plazo que los problemas que causará a corto plazo, ¿no conocen ese dicho? Solo piensen que implica que debemos tratarlos como nuestros amigos aunque seamos enemigos, o en este caso rivales. El engaño es el nombre del juego aquí. Lord Ainz dijo, probablemente respondiendo a Shizuka, aunque también se lo explicó libremente a Tokiwa. Debería responder dándole la bienvenida a su diplomático. Traen ninjas extranjeros a nuestra aldea. Dijo Tokiwa. Sí, pero creo que tenemos un poco de ventaja aquí, estipular solo kunoichi, sin usuarios de límite de línea de sangre. Dadas las no tan recientes purgas de linaje alrededor de la Tierra del Agua, podemos usar ese razonamiento para limitar su capacidad y al mismo tiempo parecer preocupados por su bienestar. ¿Aceptarían tal moderación? Preguntó Tokiwa con curiosidad. La hoja oculta es un oponente peligroso, aunque tradicionalmente tienen buena voluntad, todavía es algo a considerar. Tenemos las cartas en este momento, conservemos la ventaja. Además, se han acercado de manera formal y amable, por lo que sus intenciones son al menos positivas por lo que podemos deducir. Si aceptan nuestras restricciones, entonces sus intenciones son aún más genuinas. Tokiwa recitó lo que Ainz le dijo, el anciano frotándose la barbilla mientras pensaba antes de que hablara. Puedo ver un buen razonamiento en esto, tal vez es hora de que demos un paso audaz hacia adelante. Shizuka ha hablado, escribe la carta con su permiso. Después, revisa a la nueva prisionera y al niño. Regresaremos mañana. Muy bien, Lord Ainz, que usted y Lady Shizuka viajen con seguridad, dijo Tokiwa, que escuchó un ruido audible que supuso que terminó con los efectos del pergamino jutsu. Este es un juego arriesgado que está apostando Lord Ainz, comentó el anciano de Asuntos Exteriores. Está jugando con fuego. ¿Dudas de las decisiones de nuestros líderes? Tokiwa respondió con un tono de advertencia. No voy a negar mi propia opinión sobre el asunto, pero soy un asesor, no el líder. Lo que digan Lord Ainz y Lady Shizuka será el curso de acción que tomemos, respondió él, luego se giró para salir de la oficina. Escribiré un borrador y dejaré que lo revises. Tokiwa asintió, reconociendo la habilidad del anciano al escribir tal carta, aunque deseaba replicar que los ancianos rechazaron muchas de las decisiones de Lady Shizuka antes de la llegada de Ainz. Pero se detuvo, había trabajo que hacer. Eventualmente, los ancianos caerán detrás de la ley del pueblo.
Ahora, sobre esa prisionera y ese niño inmigrante, Shizuka Goun viajó por un camino dentro de la aldea oculta en la niebla, dejando atrás a su esposo, Ainz, en el hotel para leer todo el material que había obtenido de la biblioteca. Ella no sabía por qué él estaba tan interesado en el conocimiento público, tal vez para refrescarse o por curiosidad ociosa, pero el material no parecía relevante para Nadeshiko, así que lo dejó para su pasatiempo. Y después de la breve cantidad de trabajo relacionado con la carta diplomática de Konohagakure, Shizuka quería separarse un poco. Ella deseaba ver la cocina local de Kirigakure. También se dirigía hacia la ubicación de algunos restaurantes que recordaba de su visita anterior. Pero Shizuka no pudo evitar sentirse incómoda ahora. El notorio homónimo de la aldea, una densa niebla, rondaba y oscurecía su visión. Sin embargo, a pesar de la cobertura, se sintió observada. Su mano se balanceó cada vez más cerca de su bolsa de herramientas, anticipando una emboscada de los simpatizantes de la niebla sangrienta que aún quedaban después de la reciente guerra civil. Su presentimiento era correcto. Un destello de un kunai pasó zumbando junto a ella, mientras que otro fue desviado por su propio uso rápido de la mano. Rápidamente se giró, chocando de frente con el perpetrador, un ninja masculino que llevaba la diadema de la niebla oculta. Su chakra aumentó, canalizó naturaleza de viento alrededor de sus apéndices, prácticamente empujando al agresor con la fuerza del viento. El estilo Nadeshiko sirvió fácilmente para mejorar su fuerza y defensas. Requería un buen grado de control de chakra, pero al cubrir sus brazos y piernas con chakra de viento, sirvió como una herramienta tanto ofensiva como defensiva. Sin embargo, esto fue solo una mísera imitación del verdadero potencial del estilo Nadeshiko. Shizuka Goun no tenía la habilidad de envolverse completamente con chakra de viento como su predecesora. Como tal, había muchos puntos débiles para explotar. Pero Shizuka no era considerada la mujer más fuerte de Nadeshiko Village por nada. Una ráfaga de shuriken fue enviada volando hacia sus supuestas debilidades, pero Shizuka usó el viento alrededor de sus brazos para redirigirlos, atraparlos entre sus propios dedos y luego arrojárselos a su enemigo. Descartó su kunai y realizó 4 sellos manuales en rápida sucesión. Estilo de viento. Flores dispersas, anunció Shizuka cuando una ráfaga de aire acompañada de pétalos de flores se disparó hacia su oponente. Sirvió para 3 propósitos. Golpeó a su oponente, infligiendo daño y obligándolo a retroceder para crear distancia. Dispersó un área de niebla, brindándole una mayor conciencia visual de su entorno, y también creó un fuerte ruido, posiblemente atrayendo la atención de posibles aliados. Shizuka apretó los puños. Eso debería, ¿qué? Su visión vaciló, dentro de la niebla que quedaba, una gran cantidad de figuras sombrías la rodeaban. Ella fue superada en número, estuvo en un genjutsu antes. ¿O es este el genjutsu? Una sensación de claridad se apoderó de su mente, su visión se corrigió sola, no había una fuerza considerable, solo un individuo adicional junto al enemigo anterior. Podía sentir algún tipo de energía emitida brevemente desde su mano, como si sirviera como otro que interrumpía su chakra para resistir los efectos del genjutsu. Ella sabía exactamente por qué. Su anillo de bodas. En aquel entonces, había experimentado una sensación de seguridad cuando le deslizaron el anillo en el dedo. Pero ¿qué objeto tan poderoso le había presentado Ainz para resistir los efectos del genjutsu? El hombre salió de la niebla hacia ella, probablemente esperando que Shizuka todavía estuviera atrapada en el genjutsu. Un kunai en la mano apuntando hacia su corazón. Shizuka Goun lo pateó con el estilo Nadeshiko, destrozando la ropa y la piel. Su bota prácticamente desgarró el estómago del hombre mientras tosía sangre, parándose sorprendido antes de colapsar hacia atrás. La líder de la aldea Nadeshiko no perdió tiempo en retirarse rápidamente cuando escuchó otra voz gritar alarmada. Shizuka se encontró contra la pared de edificios que usaba para orientarse en la niebla. Podía suponer que se trataba de la técnica de la niebla oculta. La niebla no es un fenómeno natural sino creado artificialmente, pero si ese era el hecho no importaría sin el chakra necesario para derrochar disipando una niebla más amplia. Pero todo lo que necesitaba hacer era demorarse, ya que seguramente los sonidos del combate llamarían la atención. Por la niebla sangrienta. Gritó una kunoichi rebelde, saliendo de la niebla con una katana.
Shizuka se preparó para interceptar con un kunai. Maximizar magia. Dragón iluminación. Una cabeza de dragón serpentina formada por un rayo chocó contra el cuerpo de la kunoichi rebelde, cuyo grito resonó antes de que todo su cuerpo se redujera a un montón de cenizas. Ainz. Shizuka gritó, todavía en guardia. De la niebla, emergió la figura de Ainz o Algon, esa misma máscara roja y sonriente saludándola. ¿Estás bien, Shizuka?, preguntó preocupado. Tenía la situación bajo control, pero sí, estoy bien. Gracias por la ayuda, respondió Shizuka. Bien. Me alegra escucharlo, entonces limpiamos al enemigo. No están a tu nivel, dijo, dirigiendo su atención hacia la niebla. Esta niebla es molesta para ti, supongo. De hecho, tienes algo para lidiar con eso. No tengo el chakra para hacerlo yo misma, respondió Shizuka. Nube de control. Apareció un círculo de glifos frente a la mano de Ainz, algo que Shizuka solo había visto unas pocas veces antes. Quizás una indicación común del uso de su límite de línea de sangre. Estos hechizos. La niebla se dispersó, dejando confundidos a dos ninjas al aire libre. Eso es muy útil, comentó Shizuka. Es interesante que haya funcionado esta vez, el jutsu de humo anterior no se vio afectado. Ainz pareció hablarse a sí mismo. ¿Quieres que los mate?, señaló a los enemigos expuestos. Shizuka negó con la cabeza. Ya no creo que sea necesario, mira. En la cola, Anbu de Kirigakure, también conocido como las operaciones especiales del pueblo escondido, llegó a la escena y rodeó a los elementos rebeldes. Uno aterrizó frente a Shizuka y Ainz y comenzó a hablar. Pedimos disculpas por este incidente, Lady Shizuka, Lord Ainz. Los simpatizantes de la niebla sangrienta siguen siendo un factor, esperamos su perdón, dijo el Anbu con una máscara de tortuga. No te culpamos por esto, dijo Shizuka. La relación entre nuestras aldeas sigue siendo la misma. Kirigakure agradece su amabilidad, dijo el Anbu mientras los que estaban detrás de él ya estaban lidiando con los elementos rebeldes, mientras él se unía a ellos. Ya veo. Ainz simplemente comentó mientras observaba su eficiencia en desmantelar rápidamente a los dos ninjas enemigos. Ainz, dijo Shizuka por su nombre. MH. Ainz dirigió su atención hacia ella. Gracias por venir en mi ayuda, dijo con aprecio. Por supuesto, soy tu esposo, ¿quién más habría venido tan rápido en tu ayuda? Ainz habló, sus palabras podrían haber parecido sarcásticas, pero Shizuka no pudo evitar sentirse reconfortada por ellas. Dentro de la prisión subterránea debajo de Nadeshiko, cierta kunoichi que se rindió voluntariamente a Lord Ainz permaneció sentada sobre una silla simple en una celda, comiendo un tazón de arroz de cebada que se les dio a los prisioneros. Su nombre era Guren, la única usuaria restante del límite de linaje de su lanzamiento de naturaleza cristal. Y ella actualmente estaba experimentando el lujo sin experiencia antes. En comparación con las diversas bases ocultas del pueblo del sonido, esta celda de la prisión era prácticamente unas vacaciones. Estaba sorprendentemente bien cuidado, la piedra sólida y seca, con un futón, una silla y una letrina cerrada. El único inconveniente fue la comida, pero el arroz de cebada estaba sorprendentemente sabroso, incluso si la caballa servida con él apestaba. Guren honestamente podría escapar de este lugar en cualquier momento y causar un daño significativo a Nadeshiko con su ninjutsu estilo cristal. Ella lo sabía, pero tal acción ciertamente significaría su perdición y la pondría en el libro de bingo si Lord Ainz no la mataba primero. Y también tenía todas las capacidades, y eso ni siquiera incluía a Yukimaru. Yukimaru todavía no ha tenido la oportunidad de decirle la verdad, de disculparse con él. Para hacer las cosas bien. Pero, ¿cómo se le empieza a decir a un niño que mataron a sus padres? Entonces procedió a mentir sobre eso durante años. Y como estaba él aquí, ella no lo había visto. Había sido un experimento de Kabuto, la mano derecha de Orochimaru, y sería un probable candidato para la disección. No, esos eran pensamientos de lo que les pasó a otros en el pueblo del sonido. Este era Nadeshiko, era diferente aquí. El sonido de pasos perturbó el silencio.
Había otros prisioneros aquí, por lo que el sonido se distinguía fácilmente en el fondo silencioso. Guren dejó a un lado su comida terminada y se puso de pie, lista para saludar al recién llegado, que sin duda vino a conversar con ella. Llegó un trío de kunoichi, dos escoltando a la tercera una al lado de la otra. Fue fácil determinar la figura de autoridad de las tres. La tercera kunoichi aprobó su celda sin ningún temor, su expresión era neutral, pero la forma de su rostro le daba un aspecto bastante feroz. Prisionera Guren, soy la asistente del señor y la señora de Nadeshiko, Tokiwa, se presentó. En tus propias palabras, eres una kunoichi defectuosa del sonido, una aldea ninja dirigida por el notorio Snake Sanin, Orochimaru. Si estás aquí para hacerme derramar información, ya le dije a tu aterrador señor lo que quiere cuando me puso bajo ese genjutsu. Dijo Guren con un tono que la hizo parecer intrépida, pero por dentro, estaba preocupada por ser puesta bajo ese genjutsu nuevamente. No se parecía a nada que hubiera experimentado antes, Guren no sabía cómo resistirlo de manera efectiva. Tokiwa asintió ante esta declaración. Ciertamente, pero no es lo que quiere Lady Shizuka. Lorains me ha dicho que te controle, y no soy lo suficientemente tonta como para descifrar sus sutiles palabras. ¿Has venido a torturarme para sacarme la información? Guren habló con un poco de enojo. No obtendrás mucho. No, soy muy consciente de que podrías haber escapado en cualquier momento, dijo Tokiwa. Sin embargo, no lo has hecho. Sé que el chico que deseas ver está bajo nuestra custodia protegida, ten la seguridad de que ha sido tratado bien. Lo que mi señora desea saber es sobre el paradero de los escondites del pueblo del sonido. No me negué a dar información mucho antes por mi lealtad a Orochimaru, dijo Guren, cruzando los brazos. Sino más bien por la seguridad de Nadeshiko. Tokiwa entrecerró los ojos. ¿En serio? Eras una enemiga para nosotros no hace mucho tiempo. He desertado, y no creo que a él le importe, no le ha importado nada más que sus actividades personales todo el tiempo, comenzó Guren. Solo deseo arreglar algo ahora. Si a él no le importa, entonces no le importará que nos des información. Señaló Tokiwa. ¿Qué harías con la información? La kunoichi desertada cuestionó. Nadeshiko es un pueblo menor solo para kunoichi en el medio de la nada, lejos de cualquier tipo de refuerzo potencial. Lo más parecido aquí son las ruinas del remolino, que hace mucho tiempo que ha sido despojado de cualquier cosa remotamente útil. Sea honesta, Nadeshiko no es nada para Orochimaru, podría destruir este lugar en cualquier momento que quisiera. No subestimas. Replicó Tokiwa. ¿Lo hago? ¿Crees que este Lorais puede protegerte? Ciertamente tu Lady Shizuka no puede, y tu Jinchuriki no es más que un genin recién hecho, dijo Guren con información increíblemente sensible. Tokiwa se inclinó hacia adelante. ¿Cómo aprendiste sobre eso? El acto de sellamiento de tu señor no fue exactamente un evento sutil, dijo Guren. No me sorprendería si otros en el área reconstruyeran lo que le sucedió a la bestia con cola y qué facción logró obtenerla. ¿Qué otras facciones además de Konohagakure se habrían dado cuenta? Preguntó Tokiwa, deseando obtener alguna información notable que no fuera conocida por el pueblo. Sin embargo, Guren se encogió de hombros. No sé, ¿no tienes pocas kunoichi? Tokiwa se echó hacia atrás, levantando una ceja ante el repentino cambio de tema de Guren, antes de darse cuenta de algo. ¿Quieres convertirte en una Nadeshiko kunoichi? ¿Tú? ¿Te das cuenta del riesgo que eso representa? Preferiría no estar atrapada en esta celda para siempre, dijo Guren. Y esto no me está acercando a Yukimaru. Guren sabía muy bien que lo que estaba pidiendo era prácticamente una solicitud imposible de considerar para cualquier pueblo ninja regular, menor o no. Pero teniendo en cuenta la falta de mano de obra, la rareza de Lorains, el conocimiento sobre el pueblo del sonido de Orochimaru y su límite de línea de sangre único, se pueden hacer excepciones. Francamente, era muy tentador, especialmente el límite de línea de sangre. Se han formado aldeas ninja menores enteras en torno a un único límite de línea de sangre. Y por lo que podía decir el propio reconocimiento de Guren, Nadeshiko no tenía ninguno. Lanzamiento de cristal fue una liberación natural increíblemente poderosa y prácticamente extinta. Quizás Nadeshiko ya no había oído hablar de él, pero Guren puede mostrar fácilmente su habilidad. Guren endulzó el trato.
Te proporcionaré información sobre la base oculta más cercana del pueblo del sonido. Tendré que esperar a que regresen Lady Shizuka y Lawrence, dijo Tokiwa, pero prácticamente admitió su interés. Está bien, puedo esperar unos días más con bastante facilidad. Estuvo de acuerdo, sentándose de nuevo en su silla. Vamos. Tokiwa se dirigió a las dos kunoichi. Lo que escuchaste sobre un Jinchuriki es información altamente clasificada, debes mantener ese secreto o enfrentar terribles consecuencias. Las otras dos kunoichi solo pudieron estar de acuerdo cuando el trío salió de la prisión.